Bien, hermanos, vamos en este momento entonces a comenzar nuestra semana especial. Hermanos, mire, yo quiero darles a ustedes, no la justificativa, porque no hay que buscar justificaciones para algo, pero voy a darles la razón del porqué de esta temática. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha experimentado un cambio brusco, un cambio muy grande. ¿Y cuál es el cambio muy grande? Que la mayoría de los miembros que se unen a nuestra iglesia, el mayor porcentaje de personas que se unen a nuestra iglesia vienen de otro contexto, no son nuestros hijos, sino que la mayoría de los miembros venimos de las iglesias católicas, iglesias evangélicas y a veces de ninguna iglesia, ¿o me equivoco? Yo pregunto aquí nada más, ¿cuántos aquí nacimos en un hogar adventista? Levante la mano los que son nacidos en hogar adventista. 1, 2, 3, 4, 12. Entonces quiere decir que el resto de dónde venimos, me incluyo. ¿De qué mundo venimos? Nosotros tenemos una desventaja muy grande los que no nacimos en la iglesia adventista. ¿Cuál es la desventaja? No pasamos por las clases, ¿sí o no? No estuvimos en los clubes de conquistadores, no estuvimos en el club de aventureros, de guías mayores, no tuvimos una formación denominacional. Entonces, al no tener esa formación denominacional, tenemos una falencia, carecemos de algo. Hay un vacío en nosotros y es que no conocemos nuestras raíces. Y cuando nosotros no conocemos nuestras raíces, nos empezamos a ir por las ramas. Lo que se ha notado en la iglesia adventista en los últimos años es que, y lo que voy a decir no lo tomen mal, por aquellos que vienen, por ejemplo, de un contexto pentecostal o evangélico. ¿Saben por qué yo llegué tarde? No me lo están preguntando, pero yo se lo voy a contar, para la gloria del Señor. Nosotros estábamos temprano en una iglesia pentecostal ahora. Fuimos invitados con mi esposa a participar en una reunión de oración en una iglesia pentecostal allí en Arcadia Park, aquí cerquita. Y ahí estuvimos y tuvimos la participación. Estamos reuniéndonos con pastores pentecostales, evangélicos, varias veces al mes. Mantenemos un contacto constante con ellos. Estábamos en la iglesia pentecostal cuando el hermano me llamó y ya veníamos en el camino. Hay un deseo, un anhelo de todos de que estemos más en oración, de que llevemos más almas a los pies del Señor. Hay un relevamiento entre las iglesias no adventistas, donde ellos están anhelando que mucha gente se salve y nos quedamos preocupados porque imagínense que solamente aquí en Dallas, en el Metroplex, hay 250,000 hispanos. 250,000 hispanos. Y solo en Oak Cliff hay como casi 100,000 hispanos. ¿Y cuántos somos los que nos congregamos en las iglesias? Entonces, lo que le voy a decir es esto: cada vez vamos a ver más gente evangélica, pentecostales uniéndose a nuestra iglesia. Los hermanos que vienen de estas denominaciones, aquí hay varios, ustedes saben que traen cierto estilo y formación. Y lo que dicen los expertos es que en la iglesia adventista está pasando algo grave. ¿Y qué es lo que está pasando grave? Cuando una persona que no tiene raíces adventistas, a los 5 años de estar en la iglesia ya llega a ser anciano, porque es muy activo, es una persona misionera, una persona espiritual y llega a ser un anciano en la iglesia. Y cuando ya comienzan a tomar los puestos de avanzada en las iglesias, empiezan a introducir el estilo, las formas de donde venían. Y entonces estamos viendo ahora un cambio hacia la derecha en nuestras congregaciones, donde queremos cantar y alabar como ellos, donde queremos actuar como ellos y donde no nos interesa volvernos independientes y no nos interesa formar rancho aparte. Si algo no nos gustó, nos independizamos como congregación. ¿Eso de dónde viene esa idea? ¿De dónde viene? Pues del contexto que traemos, ¿o no? Del contexto que traemos. De modo que la iglesia está sufriendo una transformación, es que cada vez más la iglesia va perdiendo sus raíces y lo que nos proponemos en esta semana es volver a las raíces, entender de dónde venimos. Nosotros no aparecimos porque sí.
Hay una razón por la cual nosotros estamos aquí y vamos a entrar en materia. Si yo no termino ahorita, tranquilos, seguimos el tema el miércoles, porque el tema es amplio y vamos a necesitar tiempo para esto. Ustedes saben, mis temas necesitan tiempo. Yo no he podido hacerlo en más corto, pero ¿qué hago? Pero es así, hermanos. Entonces, vamos a ver. Vamos a tratar a partir de este momento de entender por qué usted y yo estamos aquí. Bien, mire la pregunta. ¿Qué razón tiene de ser la iglesia adventista del séptimo día? Cuando ustedes les preguntan, ¿y ustedes los adventistas cuándo aparecieron? Hermanos, sería una mentira decir que surgimos cuando Cristo fundó la iglesia, porque no es cierto. Nosotros no aparecimos en el tiempo de Cristo. Tampoco somos una iglesia protestante o reformada, porque nosotros no surgimos en el siglo XVI tampoco, cuando vino la revuelta de Martín Lutero. Entonces, ¿cuándo surgimos nosotros? Los que venimos de Sudamérica o de países donde el comunismo ha tratado de meter su nariz y desbaratar el país, los países. Yo me acuerdo en Colombia, hermanos, que había en ese enfrentamiento que hay con guerrillas y todo, eso se ha ido reduciendo mucho, pero uno de los tesoreros de una de nuestras iglesias vino un día a la iglesia de Oak Cliff, cuando era pastor en la iglesia de Oak Cliff, y le dimos en los 10 minutos misioneros oportunidad de dar testimonio de cómo estaba yendo a la iglesia en esa zona. En esa zona del país, que era una zona roja, difícil, mucha presencia guerrillera en esa zona, los guerrilleros sabían que el hermano era tesorero de la iglesia, el hermano Landazábal, tesorero de la iglesia. Un día le llegó el comando guerrillero y le dijo, mire, nosotros sabemos de que la iglesia adventista tiene su sede en los Estados Unidos. Ustedes son una iglesia que los diezmos se lo mandan también a los Estados Unidos, a los capitalistas. Y si ustedes quieren seguirse reuniendo y quieren seguir haciendo eso, entonces nos van a dar el 10% de los diezmos al movimiento guerrillero. ¿Qué cree que dijeron los hermanos? No, nosotros no lo vamos a dar a ustedes. Pero la iglesia adventista se conoce como Made in USA. Made in USA. ¿Una iglesia qué? Hecha no en China, sino en USA. Es una iglesia que surgió ¿dónde? En los Estados Unidos. Hay iglesias capitalistas. Surgió en los Estados Unidos. Surgió en los años 40, de los 1840 en adelante. ¿Cómo le explicamos nosotros a un guerrillero, un comunista por allá, de que nuestra iglesia surgió en los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Y cómo les explicamos que un porcentaje de los diezmos vienen a parar a los Estados Unidos? De los hermanos más pobrecitos por allá en los campos, cuando dan sus diezmos, un porcentaje para en Washington. En los Estados Unidos mejor, no en Washington, en los Estados Unidos. ¿Cómo le explicamos a un individuo esto? ¿Cómo explicas tú de que la iglesia adventista surgió en esa época y en los Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Cómo le explicamos a la gente? Si entendemos por qué, nos vamos a sentir tan orgullosos en el sentido bueno, orgullosos de ser adventistas del séptimo día, orgullosos de nuestro nombre y no vamos a estar, dicen en mi país, paticalientes. No me refiero a la mala pati, no. Paticalientes quiere decir allá qué cosa, que son de patitas calientes que andan por todos los lados visitando, haciendo turismo de iglesias en iglesias y buscando lo que no se han perdido, no se les ha perdido. Hermanos, es importante entender nuestros orígenes. El que pierde sus raíces se anda por las ramas y por eso puede andar como las ardillas de rama en rama y un día terminan aplastados por un carro, ¿o no? Es triste cuando uno aplasta una ardillita, ¿o no? ¿Qué hace uno, hermanos? Pero bueno, hermanos, a partir de este momento, hermanos, pongámonos los cinturones, comienza un viaje en la historia del por qué somos adventistas del séptimo día, por qué surgimos en los Estados Unidos y más importante, por qué surgimos en 1844. Amén. Si usted se pierde esto, se perdió todo, hermanos. Bueno, entonces, atentos, tomen apuntes, hermanos, tomen apuntes a partir de este momento. Bueno, mire, cuando surgió la iglesia adventista o el movimiento millerita, hermanos, en ese tiempo en que la iglesia surge, había dos corrientes teológicas en el mundo.
Dos corrientes teológicas. Una de las corrientes se llamaba la corriente, a ver si esto me funciona, secretario allá. Habían dos corrientes. ¿Cómo interpretaban ellos los eventos escatológicos? O sea, cuando digo escatológico, eso quiere decir de los últimos días. ¿Cómo interpretaban ellos eso? Habían dos corrientes. Ayúdenme allá porque no está pasando la presentación, aquí no se congeló. Bueno, estaba un movimiento que se llamaba ¿cómo? Postmilenialistas. ¿Qué es eso del postmilenialismo? Eso quiere decir que ellos enseñaban de que iban a venir 1000 años de paz en la tierra. Eso era lo que la gente creía en el siglo XIX. Eso es lo que se creía. Me estoy refiriendo al mundo protestante. ¿Dónde se habían localizado los protestantes después de la división de la Iglesia Católica? Cuando vino la reforma de Martín Lutero, vinieron guerras y miles de cosas, inquisición, matanza. ¿Dónde se ubicaron los protestantes? En Alemania, en Suiza, en Inglaterra, en los Países Bajos, y una gran cantidad emigró a los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí llegaron los puritanos, llegaron los metodistas, comenzó a llegar mucha gente de tipo ortodoxo, gente muy conservadora de los protestantes, llegaron a América y establecieron una nueva nación. Cuando todos estos llegaron a América, la mayoría de los protestantes, porque América era protestante, lo único que era católico era ya Maryland. ¿Por qué creen que Maryland se llama Maryland? ¿Qué quiere decir Maryland? La tierra de María. Allá estaban unos poquitos católicos. Mire, cuando comienza, cuando toda esta gente se establece en Norteamérica, ellos creían, todos los protestantes creían que iban a venir 1000 años de paz a la tierra y que al final de los 1000 años de paz en la tierra, Cristo vendría. ¿Cómo le parece? Entonces ellos decían, Cristo, oh sí, la venida de Cristo, la señal de su venida, falta tiempo. Primero tienen que cumplirse 1000 años de paz en la tierra y luego sí viene Cristo. Esa era una corriente, era la favorita. Pero había otra, y entre estos estaban incluso hasta los católicos, porque los católicos piensan que todo eso es por allá, eso no es ahora. Miren, hermanos, la otra corriente ni existía casi, fue chiquitita. Empezaron a surgir en un lugarcito por aquí, en otro lugar de la tierra, en otro, por ejemplo en Chile, salió un sacerdote católico. A ver, los guías mayores esto lo tienen que saber muy bien, los que están en los clubes porque han visto historia denominacional. En Chile surgió un sacerdote católico llamado Manuel Lacunza. Y Manuel Lacunza se cambió el nombre y se puso un nombre pero larguísimo, un nombre ahí raro, tipo judío. Y escribió un librito, La segunda venida de Cristo. Mejor dicho, el título era más largo que el libro. Pero escribió un libro. Y ese libro de Manuel Lacunza, ¿sabe qué se atrevió a enseñar? Él dijo, Cristo viene pronto. Comenzó a predicar, Cristo viene pronto. ¿Qué cuento de que 1000 años de paz? No, Él ya viene. Y entonces por allá en Alemania surgió un señor llamado Carlos Bengel. Y Carlos Bengel comenzó a escribir también que Cristo Jesús iba a venir pronto a la tierra. Y eso contradecía a los postmilenialistas. Entonces todos los teólogos de aquel entonces, no, vienen primero 1000 años de paz y luego sí viene a Cristo. Y por acá en los Estados Unidos surgió un tal William Miller, Guillermo Miller. Le decimos Guillermo para hispanizar su nombre, pero era el viejo Willy Miller. William Miller, ¿qué comenzó a enseñar William Miller? Él se puso a estudiar, él no era ni siquiera un pastor, él se puso a estudiar profecía él solo escritura, y llegó a la pavorosa conclusión de que Cristo iba a regresar en esos años, en los 1840, 1800, incluso algunos del 30, en los años 1840 Cristo iba a venir a la tierra. De modo que esta gente empezó a contradecir a lo que todo el mundo enseñaba. Los postmilenialistas decían, Cristo vendrá después de 1000 años de paz en la tierra. Y entonces, ¿cómo se llamó este movimiento? Siguiente,
Este movimiento se llamó el premilenialismo. ¿Qué quiere decir premilenialismo? Él va a venir antes de los 1000 años. De modo que eso fue una idea revolucionaria. Eso no enseñaban en los púlpitos de Norteamérica, ni en Alemania, ni en los Países Bajos, ni en Suiza. En Latinoamérica, olvidémonos de cuentos, estábamos todos dominados por la Iglesia Católica, ¿o no? ¿Sí o no? Tanto los portugueses como los españoles dominaron al sur del río Bravo, ¿hasta dónde? Hasta la Patagonia. De modo que era gente que no, de esto de teología, nada. Entonces, el mundo protestante se concentró en los Estados Unidos de Norteamérica, donde eran más libres para estudiar. Por eso ahí surge ese movimiento, un reavivamiento. ¿En dónde? En los Estados Unidos. El único país donde había libertad para estudiar la Biblia, una libertad condicionada un poquito. Porque también los protestantes que se unieron aquí no permitían que la gente enseñara cosas distintas a ellos, o si no desataban persecución también. Bueno, entonces eso surge en los Estados Unidos. Avancemos, siguiente lámina, vamos a la siguiente lámina. En esa época, hermanos, de los 1800, se cumple algo que ustedes deben ser maestros ya en esto. Comienza nada más ni nada menos que el 6º sello del Apocalipsis, hermanos. ¿Cuántos son los sellos del Apocalipsis? ¿Cuántos? ¿Cuántas son las plagas? ¿Cuántas son las iglesias? ¿Cuántas son las trompetas? ¿Cuántos son los ojos del Cordero? ¿Cuántos son los espíritus del Cordero? ¿Cuántos son los truenos? Ok, hermanos, ¿el 6º sello es el penúltimo o no? ¿Sí o no? Si son 7 sellos, ¿el 6º cuál es? Y cuando es lo penúltimo, ¿qué significa? ¿Que está a punto de acabarse la cosa o no? ¿Cómo sabemos de que el 6º sello comienza? El 6º sello comienza en el año de 1755 con el terrible terremoto de Lisboa. Y no vamos a entrar aquí en detalles porque no estamos en conferencias evangelísticas, es una semana de oración. Hermanos, una semana más bien de estudio, de investigación. En 1755 ocurre el más grande terremoto de toda la historia de la humanidad. Viene uno peor que ese, pero ese va a ocurrir en la última plaga. Pero este terremoto se sintió en toda la tierra. Se repercutió en la tierra, se produjeron maremotos en el resto del mundo. De modo que los estudiosos de la Biblia que estaban, ¿dónde? ¿Dónde estaban los que hacían de la Biblia su regla de vida y tenían libre estudio de la Biblia? ¿Dónde estaban? ¿En México? ¿En El Salvador? ¿En España? En los Estados Unidos. ¿Y por qué en los Estados Unidos? Esta era una nación ¿qué? Protestante, con acceso a las Sagradas Escrituras. Bueno, cuando eso ocurre, muchos comenzaron a decir, uy, este es el 6º sello del Apocalipsis ya, porque es que el 6º sello del Apocalipsis, en Apocalipsis 16 dice que cuando comience el 6º sello habrá un gran terremoto. Eso fue lo que dijo. Ahora, ese gran terremoto ocurrió ¿en qué fecha? Noviembre 1 del año de 1755. Eso ustedes ya lo saben, pueden seguir investigando, sigamos avanzando. No, vamos a seguir ahí con el dedito automático mejor. Siguiente, next, vamos. Yo le hago así, entonces hermanos, ayúdenme a hacer así, hermanos, para que ellos pasen allá. Ese terremoto se sintió ¿dónde? Páselo, hermano. Se sintió en toda la tierra. 25 años después, alguien dijo, no, eso del terremoto puede ser una coincidencia. Todo el tiempo tiembla, pero no como ese temblor. Dijeron, este es el comienzo del 6º sello. Y para acabar de confirmar de que ya estábamos en el tiempo del 6º sello del Apocalipsis, 25 años después, ¿en qué año? 1780, el oscurecimiento del sol. ¿Dónde se vio la oscuridad del sol? ¿En Colombia? ¿En África? ¿En Portugal? ¿España? ¿En dónde? ¿O por qué en los Estados Unidos? ¿Por qué en los Estados Unidos? Porque aquí donde estaba el mundo ¿qué? Protestante, los teólogos estaban pendientes de las escrituras. Entonces, 25 años después ocurre el famoso día oscuro. Siguiente.
el siguiente día oscuro. Y eso usted lo puede constatar en la Enciclopedia Americana. Ahí está la fotocopia de esa página de la Enciclopedia Americana que habla del día oscuro. Y allá dice, el nombre Dark Day es el nombre dado en los Estados Unidos al 19 de mayo de 1780, cuando la luz del sol se oscureció sin ninguna causa aparente. Y eso se vio fue ¿dónde? Aquí. Aquí necesitaba verse, porque aquí era donde estaba ocurriendo un reavivamiento. El reavivamiento en todas las iglesias comenzó hacia los años 1830, pero no comenzó con Guillermo Miller. En los 30 comenzó un reavivamiento en toda Norteamérica. Vamos a avanzar. Ahora, 18 años después, para que acabar de ponerle una de las cerezas al pastel, al cake, ¿qué pasa en 1798 que es tremendo en la profecía? ¿Qué pasó? Termina la profecía de los 1260 días. ¿Qué pasó ese día? La famosa ¿qué? Herida mortal, la caída del papado. La Revolución Francesa estalla en el 1790-92 y después de eso Napoleón Bonaparte toma el poder y Napoleón Bonaparte manda a poner preso al Papa y el Papa perdió a la niña consentida que tenía, que era Francia. Francia repudia al papado. Francia fue la que le dio el poder al papado en los tiempos de los carolingios. Hermanos, y fue la Francia la que le quitó todo el apoyo que tenía. Increíble. Francia siempre salía en rescate de la Iglesia Católica. Ni siquiera Italia, era Francia. Y Francia le quita el poder. Entonces se cumple la tremenda profecía de los 1260 días en 1798. ¿Cuántos años llevamos del sexto sello ya? Miren ustedes, en 33 años, en 43 años, una persona pudo ver 3 señales cumplirse o no, en solo 43 años. Ahora, ¿qué pasa a continuación? Seguimos avanzando. Mire lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, leámoslo. Leamos el texto, por favor. Ponga el texto. Dice que ese reino, el papado, abrió su boca en blasfemias contra Dios. ¿Qué más hizo? Siguiente. Y le fue dado a hacer guerra a los santos y ¿qué? Y vencerlos, dice Apocalipsis 13, 6, 7. Siguiente. Vamos. Ese poder se conoce en el libro de Daniel como el cuerno pequeño. Y note lo que dice el profeta Daniel. Notemos. Dice que ese cuerno pequeño hablaría palabras ¿contra quién? Contra el Altísimo. ¿Qué más haría el cuerno pequeño? Perseguiría a los santos. Eso lo hizo Roma papal durante muchos siglos, durante sus 1260 años. Y esa Roma papal fue la que cambió los tiempos y cambió la ley de Dios. Eso lo sabemos por la historia. Ahora, ¿qué dice la escritura que iba a pasar con ese poder? Vamos a leerlo ahorita mismo. En Daniel 7:25, en la última parte, dice, y todo esto le será entregado a ese cuerno pequeño en sus manos ¿por cuánto tiempo? Tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Y qué quiere decir eso de tiempo, tiempos y medio tiempo? ¿Qué quiere decir? Quiere decir simplemente los 1260 días o años, porque lo explica Apocalipsis 13:5. Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto tiempo? 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? ¿Cuántos son? Multipliquen a 42 por 30. ¿Cuánto da? 1260 días. De modo que al final de los 1260 días, ese poder, Roma dominaría el mundo, según la profecía siguiente. Según la profecía, Roma dominaría el mundo por 1260 años. Y Roma perdió su poder en 1798. Fue reducido por allá un pedacito de tierra en el Vaticano, Ciudad del Vaticano. El Vaticano es un estado chiquitito dentro de otro estado, dentro de Italia. Pues bien, ya llevamos 3 señales. Ahora, para acabar de completar la cosa, 35 años después de la caída de Roma, caen otras estrellas. Pero estas son las estrellas, los meteoritos y todo esto. ¿En qué año se cumple? 1833. O sea que una persona que haya nacido en 1750, ¿qué edad tendría en 1833? 83 años. Es posible que una persona de 83 años haya visto ¿cuántas señales? 4. O sea, ¿es poco tiempo o no? Notemos, es poco tiempo lo que está
Se está realizando todo en poco tiempo. En 1833 viene la famosa caída de las estrellas, que cayeron cuando un 13 de noviembre de 1833. Ustedes ahí en el boletín, que de paso para la próxima va a estar actualizado, porque ahí aparezco cumpliendo el 13 de diciembre, pero es porque no se actualizó el boletín. De eso nos encargamos esta semana. Pero hermanos, un 13 de noviembre, que es la verdadera fecha, el 13 de noviembre de 1833 ocurrió la más espectacular lluvia de estrellas que hizo que el cielo, desde las 12 de la noche hasta más de las 6 de la mañana, se iluminó como si fuera de día. ¿Y dónde creen que se notó la lluvia de estrellas? En los Estados Unidos. ¿Y por qué en los Estados Unidos? Si Dios le pone esa señal por allá a los animistas africanos, ¿ellos qué van a pensar? Los dioses están cayendo. Ellos no iban a entender, hermanos, pero la gente que sí entendía, los estudiosos de la Biblia, porque ellos sabían que la caída de las estrellas es otra de las señales del sexto sello. Hermanos, ¿es importante la fecha o no? Miren, hermanos, no ha habido una época más importante en la historia de la humanidad, aparte de la venida del Señor, que va a ser la más importante, ¿no? Pero para la humanidad está la época más importante de toda la historia, la época del sexto sello, porque están cumpliendo las señales del regreso de Jesús. Veamos, hermanos, ¿qué pasa? En 1843, fin de la Inquisición, se cumple otra de las señales del sexto sello, porque Cristo había dicho, y después en Apocalipsis, en el sexto sello dice, y después de la gran tribulación, cuando pase la gran tribulación, vendrá el oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas, etcétera, etcétera. Entonces, es el fin de la Inquisición oficialmente, y la Iglesia Católica cambia su nombre de Santa Inquisición ahora por otro nombre es ahí. El anterior Papa Ratzinger era el prefecto de la disciplina para la Iglesia Católica en el mundo, era el Tribunal de la Inquisición, en otras palabras. Pero en 1843 quemaron el último protestante en España. Ya nunca más se quemó ni se torturó a gente por disentir de la iglesia mayoritaria. Jesús había dicho en San Juan 16:2, aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, ¿qué va a pensar? ¿Que se está rindiendo servicio a quién? A Dios. Mucha gente pereció durante los 1260 años de persecución por causa de su fe y por no estar de acuerdo con la iglesia grande. Entonces, 1843, importante para la historia denominacional, termina oficialmente la Inquisición en España. Fue el último lugar donde la Inquisición fue muy fuerte. Es triste decirlo, hermanos, pero ¿saben quiénes conquistaron América? El rey Fernando e Isabel, la católica. ¿Han oído o no? Fernando e Isabel, los reyes católicos de España. Ellos fueron los que establecieron cuando se fue a descubrir América, en 1492, hermanos. Ellos establecieron la Inquisición en España, dirigida por un fraile llamado Torquemada, y ha sido la más horrenda de todas las inquisiciones. Con razón, allá en el DF, cerca de la universidad, no me acuerdo cuál de las universidades, está el Museo de la Inquisición, porque la Inquisición la trajeron de España a Américas también. Los indiecitos que no se volvían católicos tenían problemas serios o no. La Inquisición, hay un palacio de la Inquisición en Cartagena, Colombia, y hay otro en Lima, Perú. Todos nuestros países que fueron conquistados por la corona española pusieron en las capitales palacios de Inquisición. O te haces o vas a ver lo que vas a hacer. O te vuelves católico o te mueres. Fue terrible, hermanos. En 1843 termina la Inquisición en el mundo y ya no hay más Inquisición. Ahora, ¿qué iba a pasar poco tiempo después? Vamos a ver. En 1844, nada más ni nada menos que termina la última profecía con tiempo. No hay otra profecía con tiempo específico para después de 1844. ¿Qué pasó en 1844? Dice Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Oiga, hermanos, ¿qué pasó en 1844? Cristo comienza la purificación del santuario celestial. Uy, ¿eso qué es? ¿Ustedes creen que los que venimos de un contexto católico sabemos de eso? ¿Ustedes creen que los evangélicos pentecostales eso lo enseñan?
Esto es algo que solamente el movimiento millerita descubrió. Y no fue ni la hermana White, no fue tampoco Guillermo Miller, fue un señor llamado Carlos Snow. Samuel Snow, corrijo. Samuel Snow, él fue el que un día caminando por un medio de un cultivo, después del chasco en 1844, dice que él vio en visión que Cristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo, y él desesperado, emocionado, llegó y le contó a los mileritas que quedaban todavía, que lo que pasó, que ellos no estaban equivocados, que en 1844, el 22 de octubre de 1844, sí pasó algo trascendental, impresionante, y fue que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Si nosotros los adventistas del séptimo día no enseñamos la doctrina del santuario, no tenemos razón de ser para ser adventistas del séptimo día. No somos adventistas ya. Si estamos en contra de esta doctrina, perdimos nuestro fundamento, perdimos nuestras bases. Por eso es muy importante entender esta profecía, la purificación del santuario. ¿Y eso ocurre en qué año? 1844, un 22 de octubre de 1844 comenzó. Y mis hermanos, nosotros sabemos de que hay dos santuarios, ¿o no? Hay dos santuarios. ¿Cuáles son esos dos santuarios? Hay un santuario terrenal que iba a ser purificado, pero también hay un santuario celestial. ¿Ustedes quieren saber un poquito más qué fue lo que pasó en todo eso? ¿Qué tal si nos encontramos el miércoles otra vez y continuamos el estudio? ¿Sí les gustaría? ¿O quieren que vayamos otro ratito más? ¿Ah? ¿Otro ratito más? ¿Cuántos estamos de acuerdo otro ratito más? Ok, pero el primero que vea cabeceando o bostezando, cortamos. La Inquisición no. La Inquisición ya terminó, hermanos. Hermanos, había dos santuarios. Daniel estaba preocupado por su templo, por el santuario, el templo de Salomón que había sido destruido. De Jerusalén lo único que quedaban era que ruinas. Y él estaba preocupado. Dios le dijo: no te preocupes, Daniel, mira, yo le voy a dar un tiempo para tu santuario, y de hecho te digo una cosa más. Tranquilo, Jerusalén va a ser reconstruida, el templo va a ser reconstruido, pero ustedes los judíos han sido un pueblo muy rebelde. Le he levantado jueces y jueces en la historia, en el pasado, y su pueblo ha sido un pueblo muy rebelde. Se rebelaban y entonces clamaban a Dios, y yo le mandaba un juez. Y el juez venía, lo libertaba, y medio caminaban bien, y mientras el juez estaba vivo, el pueblo caminaba. Pero se moría el juez y el pueblo otra vez en la idolatría, otra vez en la maldad, otra vez perseguidos, y lloraban otra vez. Y entonces yo les mandaba otro juez. Lean el libro de Jueces. El libro de Jueces, hermanos, para arrancarse los pelos. Es increíble ese pueblo como era. Le mandaba otro juez, los liberaba, y el pueblo otra vez caminaba en derechito. Pero se moría el viejo o la viejita, porque hubo una mujer juez, Débora, ¿no? Se moría el juez y ¿qué hacía el pueblo? Otra vez se desenfrenaba, otra vez se volvían a los ídolos de los paganos, y otra vez comenzaban: ay, Dios líbranos, otra vez, sí, Señor, la ultimita, Señor. Y Dios les mandaba otro juez, volvía y los liberaba, y se moría el juez y otra vez el pueblo, hasta que llegamos al tiempo de Samuel, cuando ya no más, dijeron: ¿sabe qué? Estamos cansados de jueces, pónganos un rey. ¿Y para qué fue, hermano? Fue peor la cosa. Los reyes de Judá, unos poquitos fueron buenos, pero todos los reyes de Israel, o sea, los 10 tribus del norte, todos fueron perversos, hermanos. Y cada vez dice la Biblia que el nuevo rey era peor que sus padres, y hacía las cosas de sus padres y peores todavía. De modo que Israel fue un pueblo terrible, rebeldes, como diríamos por allá en nuestro rancho de México. ¿Eran qué? ¿Cabezones o qué? Cabeciduros. Eran testarudos. Y Dios dijo: mire, Samaria había sido destruida y desapareció Samaria. Las 10 tribus desaparecieron. Las últimas 2 tribus que quedaban en el reino de Judá cayó cuando Jerusalén cayó. Y Dios le dice a Daniel: mira, Daniel, tú estás preocupado por tu ciudad, por tus muros y por tu templo. Le voy a dar el último chance a Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Para qué? Mire lo que Dios esperaba que esta gente hiciera. Solamente le voy a dar 70 semanas más. ¿Cuántos son 70 semanas? ¿Cuántos días son? 490 días. ¿Y 490 días cuántos años son? Pues 490 años. Así como Dios le dijo a los antediluvianos 120 años y se acaba esto. Como le dijo a los ninivitas 40 días y se acaba este asunto. A los israelitas les dijo: mire,
Ustedes han rechazado y rechazado los jueces, los profetas y los reyes consagrados. Le voy a dar 490 años más de plazo a Israel. Si a los 490 años ustedes no cumplen, desaparecen como reino, no más. Se acaba Israel como pueblo escogido. Mire lo que Dios dijo: yo espero que al final de los 490 años ocurran 6 cosas. Número 1, que se acabe con la prevaricación. Era mucho el prevaricato que había en ese pueblo, era terrible. Número 2, yo espero concluir con el pecado. Paren de pecar. Número 3, yo espero que terminen con su iniquidad, con su rebeldía, con estar violando mis mandamientos. Número 4, yo espero al final de los 490 años, yo traeré la justicia de los siglos. ¿Quién es nuestra justicia? ¿Es Cristo o no? Mire cómo le está diciendo: le voy a dar un tiempo y aún más, ya no le voy a mandar profetas, ya no le voy a mandar más jueces, le voy a mandar a mi propio Hijo. Él va a venir ante ustedes, va a estar con ustedes. Ya no les mandaré profetas. Por eso es que hubo 400 años de silencio en la Biblia. Entre Malaquías y Mateo pasaron 400 años de silencio. Era que venía ¿quién? El propio Hijo iba a venir. Dice: yo voy a traer al final de los 490 años, voy a traer la justicia de los siglos. Y número 5, ¿qué voy a hacer? Voy a sellar la visión. ¿Cuál visión? La de Daniel 9. Voy a sellar esa visión y la profecía en cuanto a ustedes. Y número 6, voy a ungir al Santo de los santos. Ahí hay 2 interpretaciones. Una es que se está refiriendo al santuario terrenal. Y la otra es que se está refiriendo al bautismo de Jesús, que Él es el Santo de los santos realmente, ¿o no? Él es el verdadero santuario. Cristo es nuestro santuario, ¿o no? Él dijo: destruir este templo y en 3 días lo reedificaré. Ahora dígame una cosa: ¿será que Israel cumplió con su parte? Cuando vino el Mesías, ¿qué dice la Escritura en San Juan? A lo suyo vino, ¿y qué? Y los suyos no lo recibieron. ¿Ustedes creen que los israelitas acabaron con la prevaricación? ¿Se acuerdan la famosa parábola de la fiesta de bodas? Dice que agarraron y golpearon a los siervos que mandaba el Señor diciéndole: tengo la boda, mi hijo se casa. Y dijeron unos: no, estamos muy ocupados, se fueron a sus negocios. Le mandó otro, dijeron: no, no queremos nada que ver con eso. Y finalmente al siguiente que le mandaron, golpearon a los siervos que mandaron, y lo último que hicieron fue que mataron al hijo. No querían estar, Israel no quería. Entonces, hermanos, ¿cómo se podía cumplir eso? Se cumplió la profecía. A los 490 años, secretario, Jesús vino. ¿Y será que Jesús purificó el templo? Él dijo: el santuario será purificado. Cristo purificó el templo. ¿Cómo lo purificó? ¿Qué es lo que hace a un templo ser santo? ¿Es la presencia de Dios o no? Dice Marcos 11:15: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Al comienzo de su ministerio Jesús purificó el templo, y al final de su ministerio entró otra vez y lo purificó otra vez. Pero ¿sirvió para algo la purificación de ese templo? ¿Qué pasó con ese templo? ¿Qué pasó con ese templo? Next. ¿Qué pasó con ese templo? Hermanos, ese templo simplemente, siguiente, ese templo fue ¿qué? Destruido. Tito Vespasiano, Roma invadió a Palestina, y Tito Vespasiano tomó la ciudad, y los soldados de Tito Vespasiano, desobedeciendo las órdenes de su comandante, le pusieron fuego al templo y se acabó el templo. Lo destruyeron. Una mortandad terrible. Lean ustedes los escritos de Flavio Josefo, un libro de Flavio Josefo que se llama Tronos de Sangre. Uno queda horrorizado con lo que cuenta Flavio Josefo, un historiador que vivió en ese tiempo. Flavio Josefo estaba dentro de Jerusalén y logró salir de Jerusalén antes de la destrucción. Hermanos, Israel no cumplió con su parte. Cristo vino, ¿y qué hicieron? Lo mataron, lo rechazaron. Y cuando Poncio Pilato dijo: y voy a crucificar al rey de los judíos, dijeron: no, quítalo, quítalo. No, oiga lo que se atrevieron a decir: no tenemos otro rey sino ¿a quién? ¿Eso se llama qué? ¿Apostasía o no? Rechazaron al rey de Israel, al verdadero rey, y dijeron: no tenemos otro rey sino al César de Roma. No. ¿Cómo van a pretender los judíos que siguen siendo el pueblo de Dios? Hermanos,
Según la profecía, a la mitad de la última semana, después de 62 semanas, dijo, se le quitará la vida ¿a quién? Al Mesías. Y no por sí. Y dice, y al final de los 70 semanas, Él confirmará el pacto a muchos. ¿Y qué? A la mitad de la semana, en la última semana, faltando 3 años y medio para que se cumpliera el final de las 70 semanas, terminó el sacrificio y las ofrendas. Cuando Cristo murió en la cruz, terminó todo el sistema sacrificial. Ya no tenía sentido seguir con sacrificios de ovejitas y todo eso. Hermanos, Israel no cumplió con su parte. Entonces, ¿qué esperaban los israelitas? Ahí está el resumen de todas las 70 semanas. Puede irla pasando un poco más rápido por causa de la fatiga de la carne. ¿Cuándo comienzan las 70 semanas? ¿En qué año? En el 457 antes de Cristo. Ahí comenzaron las 70 semanas, pero eso es otro tema para otro día. Siguiente, pasa a la siguiente. Mis hermanos, al final de la última semana, exactamente en la mitad de la última semana, ¿qué ocurrió? Vamos a ver qué ocurrió. Jesucristo en el año 31 murió y cesaron los sacrificios de todos los animales. Next. Y al cumplirse todo esto, dice la sierva del Señor, que el sacerdote estaba a punto de hacer el sacrificio de la tarde. A la hora en que Cristo murió, dice que el velo del templo se rasgó, dejando ver el lugar santísimo. Nunca una persona común del pueblo podía ver el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote y una vez al año. Y el animalito, cuando el sacerdote vio eso, el corderito que iba a punto de sacrificarlo se escapó. Y entonces se perdió absolutamente todo. Ya no había razón más de continuar con todo ese sistema sacrificial. Terminaron todas las leyes rituales. Tristemente para algunos, hasta los 10 mandamientos terminaron ahí. Tristemente, lo cual no puede ser cierto. Ahí no terminaron los 10 mandamientos. Siguiente, mis hermanos, 36 años, 39 años después, dice la profecía de Daniel 9, 26, 27, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Y qué? ¿De qué sirvió haber purificado el santuario terrenal? Si hubo una purificación del santuario terrenal, ¿cuándo fue? En el año 31, cuando Cristo entró por última vez al templo. ¿Se acuerdan que vino montado en un pollino y le ponían los mantos y todo el mundo decía Hosana al hijo de David? Jesús llegó hasta la puerta del templo, lo purificó y con lágrimas en los ojos se fue para Betania. Lo iban a coronar rey, pero él no se dejó coronar rey, porque Jesús se lo dijo a Pilato, mi reino, ¿qué? No es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Secretario, siguiente. Bueno, entonces, ¿en dónde vamos? ¿Que queda faltando qué? La purificación del santuario celestial. Pero eso sí volveremos, ¿qué día? El próximo miércoles en este mismo lugar, pero no a la misma hora. ¿Será? ¿A qué horas? A las 7 el próximo miércoles. Ojalá se cumpla aquí lo que dice la parábola del Señor, que los que dijeron no va a ir el miércoles, vengan, ¿está bien? Y los que dijeron que iban a venir, sí vengan también. Señor, te damos gracias en esta hora por todas esas cosas tan maravillosas que tienes para nosotros, tu pueblo. Ayúdanos a vibrar, a gozarnos con este mensaje, a sentirnos parte activa de la culminación de la obra en esta tierra. Cuando regresemos el próximo miércoles, Padre, tráenos con tu Santo Espíritu para que podamos seguir ahondando el porqué de nosotros como movimiento, qué es lo que Cristo espera de su iglesia y cómo podemos glorificar su santo nombre. Llévanos con bien a casa ahora, Padre, no sin antes irnos con tu bendición que reza. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.